Capítulo 4, Evangelio según San Juan. ¿Lo tienen, hermanos? Leemos los primeros 14 versículos que dice: Jesús se enteró de que los fariseos sabían que él estaba haciendo y bautizando más discípulos que Juan, aunque en realidad no era Jesús quien bautizaba, sino sus discípulos. Por eso se fue de Judea y volvió otra vez a Galilea. Como tenía que pasar por Samaria, llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob le había dado a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. En eso llegó a sacar agua a una mujer de Samaria y Jesús le dijo: dame un poco de agua. Pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió: ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde pues vas a sacar esa agua que da vida? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Pero el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Amén. Amén. Señor, te damos gracias en esta mañana por una vez más tenernos reunidos en este lugar para bendecir nuestras vidas, Señor. Si tú nos has traído a este lugar es solamente con el propósito de bendecirnos, pero al mismo tiempo de poder recibir la alabanza y la adoración que tus hijos te entregan, te dan, Señor. Gracias te damos por cada una de las bendiciones espirituales. Y te damos gracias también por lo que tú el día de hoy vas a hacer en cada uno de nosotros. Por Jesucristo te lo pedimos y te damos infinitas gracias. Amén. Amén. ¿Pueden tomar sus asientos? Y yo no sé cuántos de ustedes están enterados que hace 2 días, escasamente 2 días, se celebró, o no podría celebrar, porque no podría decir celebrar y festejar, porque no tiene nada que se pueda celebrar, pero se proclamó el Día Mundial del Agua. Eso fue una noticia que yo leí porque en un noticiero que siempre tengo costumbre de poder leer, vi ahí que entre los 10 países que más agua pueden tener y tienen para distribuir a sus habitantes estaba mi país en el 8º lugar. Entonces me llamó la atención y comencé a leer la noticia y de ahí me di cuenta de que era un estudio basado en esta campaña que ha sido iniciada por la Organización de las Naciones Unidas y que ha declarado el 22 de marzo como el Día Mundial del Agua. Entonces, con eso básicamente lo que se está buscando es de que las personas puedan, por un lado, sean conscientes
del buen consumo de este elemento vital para la vida de los hombres. También es crear conciencia en no contaminar la tierra y poner de nuestra parte lo que nosotros podamos para que realmente ese mundo que cada vez más está sufriendo pueda en cierta manera encontrarse un equilibrio, buscar el equilibrio que necesita. El tema de este año fue no dejar a nadie atrás. Ese era el tema o el lema. Y básicamente lo que se busca es que todos los hombres puedan beneficiarse o disfrutar de los beneficios que puede tener el agua. Pero cuando hablamos acerca de agua, estaba haciendo referencia al agua potable. Es verdad que hay una gran sequía y hay grandes sequías en diferentes lugares. Países en los cuales, por ejemplo, las lluvias no están cayendo como deberían de caer, los ríos se están secando, entonces la población que va aumentando y va consumiendo cada vez más, la contaminación de los ríos, entonces todo eso lleva a que realmente hay una crisis mundial de agua. Pero lo que pasa también es de que cuando se habla acerca del agua potable, es el agua que es apta para el consumo, que es segura, y de la cual, según las cifras que yo podía ver, es de que aproximadamente la tercera parte de la población no tiene acceso a este tipo de agua, a un agua de calidad. Entonces, lo que nosotros podemos ver es de que esta tercera parte de la población mundial que no tiene los mismos edificios que usted y yo tenemos en nuestra casa, porque todos los que estamos acá tenemos agua potable y mucha agua potable, y a veces desperdiciamos mucha agua potable. Entonces, es básicamente el privilegio que tiene la tercera parte o las dos terceras partes de la población. Hay una tercera parte, 2.100 millones de personas que carecen de estos servicios, ¿cierto? Y solamente la gente con recursos económicos elevados o regulares pueden obtener esa agua de calidad, mientras que la gente pobre, la gente marginada, aún países en vías de desarrollo, carecen de esta calidad de agua, ¿cierto?, para poder subsistir. Pero cuando yo estaba leyendo toda esa información, había una frase que me llamó la atención, y eso se encuentra en el artículo o en la página que presenta esta campaña, y que se presenta en diferentes idiomas, en los diferentes idiomas que hay en el mundo, y que es presentado por la ONU, por la Organización de las Naciones Unidas, y decía: la humanidad necesita agua. Esa era la frase con la que comienza el desarrollo de todo lo que yo estoy mencionando. La humanidad necesita agua. Y fíjense que cuando yo comencé a leer este pasaje de la Biblia, esa frase que captó mi atención, haciendo referencia a que la humanidad necesita agua, hablando del agua física, el agua potable, me llevó a pensar que realmente es también muy cierto, metafóricamente hablando, acerca de la necesidad de los hombres del agua espiritual para sus vidas. Porque la humanidad necesita agua física, sí, es verdad, pero también necesita agua viva, como dice este pasaje. Y eso me llevó a ver nuevamente otro estudio para poder ver qué es lo que realmente, cuál es la necesidad que hay en los hombres, la necesidad espiritual, y caí en otro estudio que hacía referencia a que solamente la tercera parte de la humanidad se considera cristiana. O sea que aproximadamente 2.200 millones de personas, fíjense que es muy interesante, 2.100 millones de personas no tienen acceso al agua potable. Quiere decir que las dos terceras partes de personas sí tienen acceso a agua. Pero en el caso del agua espiritual, solamente 2.200 millones de personas tienen acceso al agua espiritual, y eso, ¿cierto?
Porque cuando se cuenta verdaderamente a los cristianos, se está contando a todos aquellos que probablemente asisten a una iglesia o se han hecho miembros de alguna congregación o de alguna religión, en este caso el catolicismo o el cristianismo. Pero para saber si verdaderamente son cristianos, esa es otra cosa, ¿cierto? Pero según las estadísticas, 2.200 millones conocen el Evangelio de Cristo. Y las otras 2/3 partes se reparten entre los musulmanes, los hinduistas, los budistas, los judíos, que son 14 millones, ¿cierto? Y más todavía se reparten entre aquellos que practican algunas religiones poco conocidas, ¿cierto? Como el zoroastrismo, el shintoísmo, el confucianismo, religiones orientales. Y una mínima parte ahí también que no son religiosos, pero que son ateos. Pero lo que nosotros vemos es la gran necesidad que hay, ¿cierto? Y fíjense que lo más maravilloso de todo eso es de que el evangelio que nosotros hemos creído y el evangelio que nosotros predicamos tiene la capacidad de satisfacer esa necesidad. O sea que solamente el evangelio de Cristo puede satisfacer la necesidad de los hombres. Una de las cosas más maravillosas del mensaje del evangelio es que satisface la necesidad básica que toda la gente tiene. Esos 2 capítulos, y digo 2 capítulos porque voy a hacer brevemente referencia al capítulo 3 del Evangelio de Juan, menciona el encuentro que Jesús tiene con un hombre llamado Nicodemo, mientras que en el capítulo 4 Juan menciona el encuentro que Jesús tiene con una mujer sin nombre, pero que se decía que venía de Samaria. Por un lado tenemos a un hombre muy culto, porque eso es lo que realmente era Nicodemo, que representa a aquellas personas que realmente tienen una educación muy elevada, muy alta. Si está teniendo alguna vez la oportunidad o va a algún momento a alguna sala de educación universitaria, va a encontrar a personas que probablemente tengan muchos doctorados. Y cuando uno comienza a hablar acerca del mensaje del evangelio, uno rápidamente se da cuenta de que ellos, a pesar de su gran conocimiento, su gran intelectualidad, necesitan también del evangelio de Jesús. Pero al mismo tiempo usted puede irse a un remoto paraje de la selva de algún país, de algún lugar, y encontrar alguna persona nativa, indígena, que con las justas habla su propia lengua, y rápidamente se dan cuenta de que esa misma persona tiene necesidad del mismo evangelio que la persona altamente preparada. Y esa es la característica del evangelio, que es un mensaje que está al alcance de todos los hombres, ¿cierto? Sin importar su grado, su cultura, su nivel social, su nivel económico, todos los hombres necesitan del evangelio de Dios. Porque es el único que puede satisfacer su necesidad. Ahora, ya que todas las personas son pecadoras, y según la palabra de Dios necesitan ser reconciliadas con Dios, entonces este mismo evangelio se aplica a todos los hombres, ¿cierto? Hombres, mujeres, de diferentes edades, de diferentes trasfondos sociales, educativos, nacionales, culturales. El evangelio es suficiente para poder cambiar el corazón de las personas. Y nuevamente regreso al capítulo 3, en el cual Juan nos da la entrevista, o el relato de la entrevista que Jesús tiene con Nicodemo, un hombre religioso, un judío muy moralista, que se sorprende porque en un momento Jesús le dice lo siguiente, en el versículo 3 del capítulo 3, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo no puedes ver el reino de Dios. O sea que básicamente lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo, Nicodemo, tu religión no es suficiente. La religión tal y como tú la estás viviendo, por más ortodoxo que tú seas, y por más moral que tú seas, y por más conocedor que tú seas, no es suficiente para poder entrar en el reino de Dios. Es necesario que nazcas de nuevo, necesitas un nuevo nacimiento, le dice Jesús. Y Nicodemo no entiende, ¿cierto? Él no entendía, él no comprendía lo que Jesús estaba hablando. Casi de la misma manera lo que ocurre en este pasaje del capítulo 4.
Porque Juan ahora nos relata el encuentro de Jesús con esta mujer samaritana, que por cierto tenía una moral muy dudosa. Y dice la Biblia de que a ella Jesús de manera muy hábil comienza a llevarla a poder reconocer su necesidad de poder tomar del agua viva, o de acuerdo a la nueva versión internacional, el agua que da vida. Entonces Juan está mencionando dos encuentros muy particulares con una persona muy capaz, muy educada, y está poniendo en contraste con una mujer que básicamente la gente no daba nada porque tenía una vida, un pasado un tanto dudoso, como le mencionaba. Entonces, la diferencia es de que con Nicodemo Jesús utiliza la metáfora de nacer de nuevo, que es algo que él no comprendía. Y con la mujer samaritana utiliza la metáfora de el agua viva, que era algo que ella tampoco comprendía. Pero que en realidad Jesús comenzó poco a poco a explicarles y a enseñarles de qué significaba, ¿cierto? O sea, ¿cuál era el significado? Y acá nosotros, como lo dije, vemos a estos dos personajes. Ahora, lo que nosotros vemos es de que a ambas personas Jesús se dio no solamente el tiempo de poder hablar con ellos, sino también de explicarles lo que él enseñaba y quién era, ¿cierto? En ese capítulo 4 nosotros vemos cómo, ya para poder adentrarnos o introducirnos en el pasaje, vemos cómo Juan, él nos da la razón de por qué Jesús, estando en Judea, que estaba en el sur, en la zona sur de Israel, tiene que subir a Galilea, que está en el norte. Y era básicamente porque los fariseos o los líderes religiosos judíos, que básicamente ya estaban teniendo o queriendo entrar en conflicto con Jesús, estaban buscando para poder controlar, observar, investigar, el poder recabar información para acusarlo, para encontrar en Jesús algo que fuera en contra de lo que ellos creían y lo que ellos enseñaban. Entonces ellos estaban buscando ya la confrontación, pero Jesús no quería eso, ¿sí? Por lo menos en este momento Jesús no busca la confrontación con ellos. Más adelante ya nosotros vemos, por ejemplo, en el capítulo 23, 27 del Evangelio de Mateo, en los capítulos finales, vemos cómo Jesús se enfrenta a los fariseos, los llama hipócritas, les hace ver la falsedad de su religión, de su moral, de su vida. Pero en ese momento Jesús no quiere, y Juan menciona de que Jesús no quería encontrar conflictos. Entonces él se fue del sur de Israel al norte. En el versículo 2, que es una adición que hace el mismo Juan, dice que Jesús no bautizaba a las personas. Jesús no bautizaba, sino bautizaban a sus discípulos. Ahora, nosotros sabemos que el bautismo de Juan se diferencia del bautismo de Jesús, porque el bautismo de Juan era solamente un bautismo para arrepentimiento de pecados. El bautismo de Jesús se caracteriza porque es un bautismo en el cual el creyente, consciente de lo que está haciendo, reconoce que se identifica con Cristo en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Entonces, lo que nosotros vemos es de que cuando Jesús estaba bautizando, bueno, no Jesús, sino los discípulos de Jesús bautizaban, estaban practicando este bautismo de Juan. Pero el problema para los judíos es de que Jesús atraía más gente y bautizaba más gente. Entonces decían, ¿qué es lo que está ocurriendo? Así que vayamos y vamos a ver, vamos a investigar, queremos conocer lo que Él está haciendo. Pero algo que es muy interesante también, que yo estaba pensando y leyendo acerca de eso, es de que es muy interesante que Jesús nunca bautizó a nadie. Porque como los hombres somos dados muchos a la idolatría y a poder enaltecer y poder vanagloriarnos de muchas cosas, entonces yo creo que el Señor Jesús nunca lo hizo, porque si no hubieran habido discriminación dentro de la iglesia en el momento que Jesús no estuviera,
Porque uno diría, no, pero yo soy un cristiano diferente, porque a mí me bautizó Jesús. ¿A ti quién te bautizó? Pedro. Ah, ya ves. Lo mismo que a veces ocurre, ¿cierto?, en las iglesias. Con pastores, con predicadores, con líderes, con cantantes. Ah, yo soy amigo de tal. Ah, tú no sabes con quién está. Y claro, y uno se siente como que realmente su ego está un poquitito más elevado que el de los otros. Porque por su relación. Entonces Jesús, yo creo que por eso es que no lo hizo. Pero de acá nosotros, de este pasaje, nosotros podemos sacar 3 principios muy importantes que me gustaría poder compartirlo con ustedes y que puedan retenerlo en sus corazones. El primero de ellos es de que Jesús busca a los pecadores que ni siquiera lo están buscando. Fíjense que en el versículo 4 de este capítulo 4 de Juan dice lo siguiente: como tenía que pasar por Samaria. Y cuando estaba leyendo ese versículo 4, Jesús tenía que pasar por Samaria. Yo quería saber por qué Jesús tenía que pasar por Samaria. El pasaje no lo dice. Fíjense que la ruta más corta de Judea a Galilea, que muchos judíos usaban, pero no era la única, era la que atravesaba el territorio de los samaritanos. Y digo que era la ruta más corta y que los judíos no utilizaban porque había muchas rivalidades y muchas hostilidades entre los judíos y los samaritanos. Es por eso de que los judíos que iban de Judea y se iban para Galilea o se iban para el norte de Israel, tenían que pasar por Samaria, y lo que ellos iban era desviarse al este, dar una gran vuelta a la región de Samaria y después llegar al lugar donde ellos tenían que ir. O sea que para muchos judíos era mejor caminar más, hacer mucho más viaje que poder atravesar el territorio de los samaritanos. Ahora, geográficamente hay otro detalle también, y es de que Jesús se encontraba bautizando en el río Jordán, que era el lugar donde normalmente se bautizaba. Y el río Jordán, geográficamente, está en la ruta que llevaban los judíos, aquellos que querían bordear la región de Samaria para poder llegar a su destino. No querían atravesar Samaria. Pero lo que nosotros vemos es de que este pasaje dice de que Jesús tenía que pasar por Samaria, ¿sí? O sea que hay una necesidad mucho más que el poder ahorrarse unos kilómetros. Hay una necesidad más que geográfica, hay una necesidad en particular, ¿cierto? Y lo que ocurre es de que Jesús tenía una cita, y tenía una cita con esta mujer. Eso es lo que este pasaje nos enseña. O sea que si Jesús tenía que pasar por Samaria, era porque Jesús iba a tener un encuentro con esta mujer samaritana, ¿cierto? Ahora, el pueblo samaritano de Sicar se encontraba aproximadamente la misma distancia que hay de acá a la ciudad de Amberes. Entre Jerusalén y Sicar, era como dice de acá a Amberes, pero ahora podemos ir en auto, ¿cierto? Rápido. En ese tiempo era un largo viaje, hermanos. Y lo que ocurrió es de que en ese largo viaje que llegaban a esa ciudad, tenían que pasar forzosamente por la falda de un monte, la montaña santa de los samaritanos, que era el monte Gerizim. Ustedes probablemente no lo vamos a meditar hoy día, pero lo pueden leer de casa, de tarea. Pero llega un momento en el cual la mujer le dice: nosotros creemos que hay que adorar en este monte, y ustedes los judíos dicen que hay que adorar en Jerusalén, que también era otra elevación. Entonces, ese monte al cual la mujer samaritana hace referencia era el monte Gerizim, que era la montaña sagrada de los samaritanos. ¿Y qué es lo que ocurre? De que el pasaje hace referencia de que Jesús va a ese lugar, tenía que pasar, dice Juan. Jesús estaba cansado de su viaje, se sentó junto al pozo que estaba en ese lugar y estaba ahí esperando el momento en el cual esta mujer de una u otra manera pudiera llegarse. Ahora,
La situación de esta mujer samaritana era algo que también ha sido objeto de mucho estudio. ¿Por qué? Porque el momento normal con el cual las mujeres llegaban a poder llenar sus jarras de agua, ese era un pozo de agua potable, ¿cierto? O quizás no de tanta agua potable como nosotros tenemos en nuestros grifos, pero era agua pura. Entonces, por las condiciones climatológicas, las mujeres o iban muy temprano en la mañana o iban muy tarde en la tarde del día, porque el calor era intenso, ¿cierto? Aquellos que vienen de países calientes, creo que todos los que estamos acá, algunos más calientes que otros. Ayer conversaba con alguien y le decía de que, no sé con quién estaba conversando, le decía de que hay algunas personas allá en la iglesia en San Salvador, que nosotros hemos estado el mes de febrero ahí, el hermano Marcos, hay diferentes cultos durante el día. Es una iglesia en la cual hay cerca de 6.000 sillas y bueno, hay como 6, 7 cultos aquí. Entonces yo hablaba con el pastor y le decía, ¿y a ese culto cuáles son los sectores que vienen? Me dijo, el sector de él y otro sector más. Entonces, pero me dijo, no, pero acá viene también de otros sectores, hermano, porque básicamente la gente evita el calor, ¿cierto? O sea, que el culto de las 12 del mediodía en El Salvador, se imagínense, ¿cierto? A ese mismo hermano, no, a otro hermano, pastor, que le tocaba el culto del mediodía, me pidió que yo pudiera compartir el mensaje en la iglesia. No, esa vez no, anterior. Y era el mediodía, hermano, y eso era un horno, ¿cierto? O sea, que era un sauna, era como predicar en un sauna, un baño turco, ¿no? Era tremendo, el calor era tremendo, pero la reacción del pueblo era calurosa, ¿no? O sea, que no solamente había calor del sol, sino que había calor humano. Por ejemplo, cuando uno le dice al pueblo, diga amén, ¿cierto? Nadie dice nada. O sea, nadie dice nada. Allá se le dice, diga amén, y todo, amén. Pero hermano, uno se emociona, ¿cierto? Pero el calor era intenso, y lo mismo ocurre en este momento, ¿cierto? Las mujeres iban temprano, porque al mediodía era imposible poder trabajar. Pero resulta de que ese lugar, que era el lugar donde las mujeres se encontraban para hablar, para conversar, hablaban de sus esposos, hablaban de sus hijos, de aquella que venía de dar a luz, de aquella que tenía problemas con su esposo. Entonces, como son las mujeres, ¿cierto?, que comparten sus vivencias, comparten sus experiencias cuando están juntas y hablan de cosas que ellas tienen en común. Entonces, a esa hora temprana de la mañana ellas se reunían y hablaban. Pero fíjense de que esta mujer no aparece en ese momento, ¿cierto? El pasaje dice que la mujer vino a la hora sexta, que era el mediodía, y solamente había una razón, y es que esta mujer no quería juntarse con otras mujeres. Ella no quería tener relación con las demás. ¿Por qué? Porque leyendo el pasaje nos damos cuenta de que ella tenía un pasado de inmoralidad. Cuando Jesús la confronta a su situación, a su pecado, le dice, yo te voy a dar lo que yo tengo, pero lo primero que tienes que hacer es ir y traer a tu esposo. Y ella le dice, no, yo no tengo esposo. Y Jesús le dice, sí, es verdad, ahora no tienes esposo. Antes has tenido 5 esposos, y el que ahora tienes no es tu esposo, ¿sí? Será tu amante, será tu compañero, será tu relación concubina, lo que quieras, pero no es. Pero imagínense a una mujer con 6 hombres en su haber, ¿sí? En una sociedad tan recatada, en una sociedad tan estricta como la judía y aún como la samaritana, una mujer de esa naturaleza, alguien que realmente, por lógica, evitaba el contacto con otras personas. Porque inmediatamente ya veía las miradas, ¿cierto? Si llegaba la hora que todos estaban,
la podían hacer de lado, le hacían bullying a la pobre mujer. Y le decían, ahí viene la de la manito, así como en el fútbol, ¿cierto? Cuando meten 5 goles, la manito. Entonces la veían y le viene la de la manito, 5. Entonces la mujer, para evitar todo eso, ella prefería estar sola y llega a ese lugar, ¿cierto? Pero llega a ese lugar y se encuentra un hombre judío. Un hombre judío que tiene la audacia, el atrevimiento para ella de pedirle un poco de agua, ¿cierto? ¿Por qué? Porque básicamente la mujer le dice, y lo dejamos en el pasaje, de que cómo es posible de que él se dirigiera a ella, porque ella es una mujer samaritana y él es un hombre judío, ¿cierto? Es como si un neonazi extremista le pidiera un poco de agua a un inmigrante, ¿cierto? Latino, africano o quien sea. Ustedes saben que los racistas no quieren saber nada de los inmigrantes, ¿cierto? Entonces, para que tengan una idea de lo que está ocurriendo. Y aparte de eso, era de que socialmente no era aceptable que una mujer hablara con un hombre. Y aún más, no era socialmente aceptable para un hombre judío como Jesús que un rabino como él se dirigiera sola con una mujer. O hablara con una mujer. Es más, los rabinos judíos, ellos enseñaban que una mujer no debería ser enseñada, ¿cierto? ¿Para qué? La mujer es a la cocina. La mujer es a los quehaceres de la casa. Nosotros somos lo que vamos a hacer. Nosotros somos lo que... Pero acá nosotros vemos, ¿cierto?, cómo Jesús aparece, cómo Él presenta e introduce este elemento de la igualdad entre hombres y mujeres, algo que iba en contra de su cultura y en contra de las normas sociales, ¿cierto? Pero lo que Jesús está haciendo es algo chocante, ¿cierto? Chocante para la mujer, chocante para sus discípulos cuando ellos vienen. Eso era algo fuera de lo común. Y fíjense que hablando con esa mujer, no es que esta mujer le dijera, Señor, a mí me parece que tú eres un maestro, tengo muchos deseos de conocer a tu Dios, me gustaría que tú me hables acerca de tu religión. No, las cosas no fueron así, ¿cierto? Ella estaba haciendo su tarea diaria, ocupando sus propios asuntos, y de repente Jesús comienza la conversación con ella, le pide un sorbo de agua, y la mujer ahí comienza a básicamente resistirse a hacer lo que Jesús le estaba pidiendo. Pero nuevamente lo digo, esta mujer no quería conocer a Dios. Esta mujer no estaba interesada, a diferencia de Nicodemo, porque Nicodemo dice en la Biblia, en el capítulo anterior, que llega en la noche porque reconocía que Jesús era básicamente un maestro diferente, y aparte de eso porque tenía muchas preguntas, ¿cierto? Entonces era alguien curioso, alguien que quería saber, alguien que realmente estaba interesado en conocer quién era Jesús, lo que hacía, por qué hacía lo que hacía, con qué autoridad lo hacía. Pero que nosotros vemos una persona que no le interesaba, ¿cierto? Ella no fue ahí porque dijo, llegó Jesús. Ni tampoco llegó ahí porque ahí veo otro hombre. No, ella no llegó por eso. Llegó porque tenía que hacer sus quehaceres. Y aquí nosotros vemos ese elemento, ¿cierto? De que básicamente el Señor estaba buscando entrar en contacto con ella. Y esto reacciona, o básicamente resume una idea muy importante en la vida cristiana y en el mensaje del Evangelio. Y es de que no es el hombre el que busca a Dios, es Dios el que busca al hombre. Porque si no, no entendemos por qué Juan dice de que Jesús tenía que pasar por Samaria. Jesús tenía que pasar por Samaria porque ella, en el momento que le dice a ella, porque tampoco se lo habían contado a Jesús, cuando Jesús le dice que había tenido 5 maridos y que el que tenía ahora el sexto, es decir, no era el marido de ella, ¿de dónde lo sacó, cierto? Entonces Jesús sabía, Jesús conocía. Lo que nosotros a veces olvidamos es que Jesús es Dios. Entonces Jesús en su presencia dice, allá al mediodía tengo una cita. Me voy a dirigir a Samaria, voy a ir al pueblo de Sicar y voy a caminar 800 metros hasta el pozo de Jacob
Porque al mediodía tengo una cita con alguien que yo no le intereso, pero que yo sí sé que me necesita, dice el Señor. Y se dirige hacia ese lado, ¿cierto? Y eso también resume lo que Jesús en algún momento menciona acerca de que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, ¿cierto? Así es. Entonces Él viene, es Jesús. No es que uno realmente en algún momento diga yo voy a buscar a Dios, no es por eso. La fórmula, si nosotros podemos decir cómo ocurre realmente el encuentro entre Dios y los hombres, es porque nosotros tenemos necesidades y porque Dios solamente las puede satisfacer. Amén. Es así como funciona. Y fíjense que es Dios el que toma la iniciativa, es Dios el que toma el primer lugar. Dios utiliza diferentes situaciones, diferentes circunstancias, problemas, enfermedades, necesidades económicas, problemas familiares, matrimoniales, lo que sea, pero Dios siempre toma la iniciativa. Amén. Ahora que una persona diga, no, yo en algún momento busqué, no, aún en ese sentimiento y en el deseo que había, era porque Dios lo estaba provocando. Y porque Dios tiene una cita con usted, ¿cierto? Eso es lo que básicamente se ve acá. Pero no solamente eso, sino que Jesús ofrece el regalo del agua viva, fíjense. Porque Jesús acá está ofreciendo, ¿cierto? Agua que de otra manera no lo podía obtener esta mujer. O sea, cuando Él le dice, dame un poco de agua, y Él le dice, un momento, Señor, ¿cómo es posible que usted, siendo judío, me hable a mí y se dirija a mí que soy mujer samaritana? Entonces nosotros no nos podemos hablar, así que perdone. Entonces Jesús le dice, mira, si tú supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, tú le habrías pedido a Él y Él te habría dado agua que da vida, ¿sí? Entonces fíjense que hay algo muy interesante acá, y es de que esta agua que Jesús tiene es algo que Jesús da como un regalo, no es algo que la gente lo merece. No es algo que la gente se lo gana, es algo que Jesús lo da. Por eso dice, si supieran lo que Dios puede dar, y es lo mismo que Dios nos dice, ¿cierto? Si supieras lo que yo puedo hacer por ti, si tan solo imaginaras todas las cosas que yo puedo hacer por ti, ¿cierto? Y me conocieras a mí, aquel que te está ofreciendo esto, tú me pedirías. Y dice Jesús, yo te habría dado el agua que da vida, ¿cierto? El versículo 14 dice, pero el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial que brotará a vida eterna. O sea que hace referencia a lo que Dios puede dar, el agua que yo te puedo dar, el agua que yo te daré. O sea que ese tipo de agua, no el agua física, no el agua potable, el agua espiritual, el agua que da vida, ese solamente lo puede dar Jesús, ¿sí? Y eso es básicamente uno de los errores espirituales más comunes que podemos conocer. Y que muchas personas piensan de que para llegar al cielo tienen que hacer cosas, ¿cierto? ¿Sabe usted que cada religión, excepto el cristianismo bíblico, enseña de que no es necesario las obras para llegar al reino de los cielos? ¿Sabe que solamente el cristianismo demanda de aquellos que han de entrar al reino de los cielos que solamente confíen en Cristo? Nada más. Son malas noticias para aquellos que piensan que flagelándose van a poder entrar al cielo. O sea que el evangelio es malas noticias para ellos. O que haciendo cualquier tipo de sacrificio de rodillas y procesiones y lo que sea, que van a poder entrar al reino de los cielos, ¿cierto? Porque uno no puede trabajar ni puede ganar la salvación. Uno la obtiene porque es un regalo de Dios. Es por la gracia y la misericordia de Dios. Es por eso que el libro de Romanos dice, ahora bien, capítulo 4, versículo 4 al 5, ahora bien, cuando alguien trabaja, no se le toma en cuenta el salario como un favor, sino como una deuda. Sin embargo, al que no trabaja, sino que cree en el que justifica el malo, se le toma en cuenta la fe como justicia. O sea que si yo hago algo para ganarme el favor de Dios, entonces Dios me debe a mí algo. Porque es como que yo le dijera, Señor, yo voy a hacer esta buena obra, pero ya sabes, ¿ah? ¿Me tienes algo para mí?
lo estoy haciendo por ti. La misma idea que muchos cristianos piensan, ¿cierto? Y tienen cuando hacen algún servicio, alguna buena obra, lo estoy haciendo para el Señor. Yo, acuérdate, lo que estoy haciendo, el vasito de agua, el pancito de esta persona, los euritos acá, Señor, acuérdate, Entonces, cuando uno hace algo con eso, entonces queda en deuda. Pero al final, ¿no dice la Biblia que nosotros demos de gracia lo que de gracia hemos recibido? O sea que si tenemos lo que tenemos es porque Dios en su misericordia nos lo ha dado. Eso nunca debemos de olvidarlo. Dios en su gracia nos da lo que nosotros recibimos y de gracia debemos de darlo. Nada más, así de sencillo. Pero cuando uno más dice que voy a hacerlo, entonces yo te debo algo, pero Dios no le debe a nada, a nadie, ¿cierto? Dios no es deudor de nadie, dice la palabra de Dios. O sea, Dios no le debe nada a nadie. Eso es lo que dice Pablo. Y en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 8 al 9, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. La fe no procede de ustedes, dice, no viene de su corazón, es un regalo de Dios. No es por obra para que nadie se jacte y diga, fui yo soy muy bueno. No, no es por eso, dice Pablo. Entonces, el evangelio es solamente por gracia. Y el regalo, el agua de vida que estaba dando Jesús era gratuita, era un regalo, ¿cierto? Ahora, no solamente eso, sino que ninguna persona queda excluida de este ofrecimiento. ¿Por qué? Porque básicamente a la mayoría, o a los ojos de la mayoría de los judíos, incluyendo a los discípulos en este momento, esta mujer no era digna, ¿cierto? No era digna de lo que Jesús tenía, ni era digna del tiempo que Jesús le estaba acordando. En primer lugar, porque era samaritana. Y ya le he dicho, samaritano de judíos no se llevaba. Y los discípulos eran judíos. En segundo lugar, era por el hecho de ser mujer. O sea, ¿qué hace el maestro hablando con ella? Y en tercer lugar, era porque una persona inmoral, ¿cierto? Su moralidad estaba por los suelos. Entonces, cuando ellos comenzaron a preguntarse, llegaron y vieron y dice, ¿y qué hace ese maestro hablando con ella? Mujer y vestida samaritana. Ellos no sabían, porque ellos no tenían la conciencia de Jesús. No sabían de que la mujer había tenido un pasado muy tormentoso. Pero ya desde ahí decían, ¿cierto? Entonces hay personas que a veces piensan y dicen, no, es que esa persona sí está más cerca de ser cristiana. Este de acá no. A este ni lo evangelizo, ni le digo nada, porque este es hijo del diablo. Pero este sí tiene cara de que en algún momento, a este le voy a hablar, a este le voy a hablar. De la misma manera como los judíos, ¿cierto? Entonces nosotros vemos cómo esa agua es gratuita, es para todos, pero también satisface el alma no solamente durante la vida, sino durante la eternidad, porque Jesús le dice a la mujer, el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial que brotará en vida eterna, ¿cierto? Al decir agua de vida, Jesús se refiere a la vida eterna que el Espíritu Santo otorga a aquellos que reconocen su necesidad y a aquellos que confían en Jesús como su Señor y Salvador. Qué bueno, amén. Aleluya. Fíjense que en el capítulo 7, versículo 37 del libro de Juan, Jesús dice lo siguiente: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Y con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en él. Agua de vida es lo mismo que nacer de nuevo, ¿cierto? Son metáforas diferentes, pero hablan de lo mismo. Y en ese lugar desértico, y en ese lugar con los cambios climáticos que había, o bueno, con el clima que había en Israel, caluroso, el agua era esencial para la vida, ¿cierto? Ellos lo sabían, los judíos lo sabían. El agua siempre era bienvenida, siempre refrescaba. Pero el agua viva al cual Jesús se refiere es el agua que fluye de un manantial diferente, ¿cierto? No era el agua que se podía esconder o se podía traer de ese pozo, era algo que Jesús tenía. Y los judíos ellos sabían, cuando Jesús hablaba acerca de agua, los judíos sabían. ¿Por qué? Porque ya en el Antiguo Testamento, ya Jesús o Dios había acusado al pueblo de haberlo abandonado a él. Y utiliza esta metáfora y le dice: me han abandonado a mí, en Jeremías 17:13, fuente de agua viva, y han cavado sus propias cisternas rotas que no retienen agua. Entonces básicamente Jesús está hablando de cosas, en los samaritanos, por cierto,
Era una mezcla de judíos con naciones paganas. Y los samaritanos, ellos también conocían el mensaje del Antiguo Testamento. Los mensajes también crearon, o que sí, construyeron su propio templo en ese monte llamado Gerizim. Y que al final fueron destruidos por los judíos, ¿cierto? Ellos creían en los 5 primeros libros de la Biblia, que es el Pentateuco. Los otros profetas no los creían. Entonces ellos conocían, ¿cierto? Habían escuchado de lo que decían. Entonces en el trasfondo Jesús está utilizando algo que ella podía comprender. Pero cuando dice que esa agua se convertirá en manantial del cual brotará vida eterna, muestra básicamente de que el verdadero cristianismo no es algo que esté ligado o relacionado con los rituales, ceremonias. El verdadero cristianismo no es una religión. Lo que Jesús le está diciendo acá es de que si ella tiene lo que Él le da, va a tener una relación diferente, personal, íntima, que es algo que la gente no entiende, ¿cierto? Porque la gente asocia cristianismo con religión, con ritos, ceremonia. Hacer esto, me paro, me siento, me arrodillo, tengo que hacer tantas oraciones al día, es puro ritual. Pero Jesús le está diciendo, no. Está diciendo de que la relación con Dios es algo personal, íntima, es algo real, es algo viviente. Que Dios habita en el corazón de cada creyente, ¿cierto? Y que esa vida de Dios es algo que va manifestándose continuamente, ¿cierto? Como ese río de agua viva que va fluyendo, que va fluyendo, que va fluyendo, que va fluyendo. Y para muchos cristianos puede ser de que a veces ese fluir no sea tan abundante, sino que se reduzca tanto o un poco el caudal, y a veces solamente hayan algunos riachuelos de agua viva. Pero aún así, la presencia de Dios, la presencia del Espíritu de Dios está en nosotros. Y lo único que nosotros tenemos que decirle a Dios es: Señor, dame más agua viva, ¿cierto? Lléname de ti, lléname de tu presencia. ¿Por qué? Porque la presencia del Espíritu está ahí. Eso es lo que nosotros vemos en este pasaje. Y ya para ir terminando, fíjense que para recibir este regalo de agua viva, uno tiene que saber quién es Jesús, ¿cierto? ¿Qué es lo que Jesús ofrece? Y tiene que pedir. El versículo 10 dice: si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, tú le habrías pedido a Él y Él te habría dado agua que da vida. O sea que fíjese, esas palabras debieron de haber provocado la curiosidad de esta mujer en 3 aspectos. En primer lugar, ¿qué es lo que Dios me puede dar? Porque Jesús le está diciendo: si supieras lo que Dios te puede dar, ella, ¿pero qué Dios me puede dar? Lo segundo es: si supieras quién está hablando contigo. O sea que ella crea la segunda interrogante y dice: bueno, ¿y quién es este que está hablando conmigo? ¿Quién es este que está a esta misma hora inusual en este lugar? ¿No es cierto? Debería estar a la sombra de la palmera, pero está acá en el pozo. Y la tercera inquietud es: si yo le pido, ¿me lo va a dar a mí? Pero ¿sabe qué? Para recibir el agua de vida eterna, lo único que necesitas es saber qué cosa es. Y el agua de vida eterna es básicamente la presencia de Dios en la vida de uno. Amén. No solamente es el don, el regalo de la salvación, no solamente es el perdón de tus pecados, no solamente es el cambio a una nueva vida, sino que es la presencia constante de Dios en tu corazón. Ese es el agua viva, ¿cierto? Esa agua que puede satisfacer. No solamente necesitas saber qué es el agua viva, sino necesitas saber quién es el que la está ofreciendo, quién es Jesús, ¿cierto? Para nosotros realmente confiar en algo, uno tiene que tener evidencias. Uno tiene que tener evidencias. Y realmente esta mujer necesitaba saber algo de esta persona que le estaba diciendo que tenía algo para ofrecerle, ¿cierto? Y acá hay un elemento que es muy importante, y es de que la fe cristiana no es un salto ciego en la oscuridad. O sea, no somos cristianos porque a nosotros en algún momento emocionalmente nos han convencido. No, somos cristianos porque realmente la palabra de Dios ha tocado nuestros corazones, ha cambiado nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, y ahora actuamos de manera diferente. Es por eso.
Es una fe razonada, es una fe lógica. Los argumentos bíblicos son sólidos para que una persona realmente pueda abrazar con confianza el Evangelio. Pero el hecho de que Jesús estaba cansado, fíjense que voy a darle estos dos aspectos. El hecho de que Jesús estaba cansado y sentado en ese pozo de Jacob demuestra, en primer lugar, que Jesús era una persona como usted y como yo. El libro de los Hebreos dice de que Él conoce y comprende lo que nosotros vivimos porque Él padeció como nosotros. Y el problema es que a veces uno ve a Jesús como un ser mítico, ¿cierto? Un ser demasiado espiritual, no una persona de carne y hueso. La Biblia dice de que el Hijo de Dios vino a esta tierra y tomó forma de hombre. O sea, fue hombre como usted y como yo. Sintió como usted y yo hambre, cansancio, tuvo sueño, tuvo sed, tuvo sentimientos. Se entristeció, le dolían las cosas. Pero la Biblia dice que era diferente a nosotros porque Él nunca pecó, ¿cierto? Entonces, acá nosotros vemos a alguien que básicamente le está diciendo a esa mujer, dame agua. Y le está demostrando que tenía necesidad de beber algo, ¿cierto? Él se puso a su mismo nivel. No se hizo pasar como alguien superior a ella, ni como alguien moralmente que lo era, mejor que ella. O sea que básicamente se identifica con. Pero no solamente eso, sino que el hecho de que Jesús le diga que el agua viva que Él tenía iba a satisfacer toda su necesidad muestra de que Él era alguien diferente, algo especial, ¿cierto? Es por eso que la mujer le dice a Jesús en el versículo 11, Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde pues vas a sacar esa agua que da vida? Y aún más ella dice, ¿acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob que nos dejó este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? ¿Sabe cuál es la respuesta? La respuesta es sí, por supuesto. Jesús es mucho más grande que Jacob. Es más, según el relato bíblico de Génesis, el ángel que luchó con Jacob toda la madrugada era una teofanía de Jesús. O sea que cuando esa mujer le dice, ¿te crees tú mejor que nuestro padre Jacob? Sí, soy mejor que tu padre Jacob, le dice. No sabes con quién estás hablando, le dice. Si tú tuvieras una idea leve, ligera de quién soy yo. Pero como no la tienes, estás diciendo lo que estás diciendo y estás actuando de la manera que estás actuando, ¿cierto? Porque Jesús no necesitaba sacar ninguna agua de ningún pozo. El agua viva es Él. Y Él extrae de su propia naturaleza, porque en Él nosotros tenemos vida y vida abundante. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y Él se presenta a ella, ¿cierto? Y lo último que dice, nuevamente en el versículo 10, fíjense lo que dice el versículo 10. Si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, tú le habrías pedido. O como dice la versión Reina Valera, tú le pedirías. O sea, ¿cómo uno puede obtener esa agua? Es pidiendo. Pero ¿cómo uno pide? ¿Qué se necesita para que una persona pida un vaso con agua? ¿Qué se necesita? Se necesita tener sed, pero se necesita reconocer que uno tiene sed. Porque cuando uno está bien hidratado no necesita agua, pero cuando uno comienza a sentir que su cuerpo está pidiendo agua, inmediatamente reconoce la necesidad de Dios. Necesito agua, necesito agua, necesito agua, necesito agua. Entonces lo que uno tiene que hacer es reconocerse. Y esta mujer tenía que reconocer cuál era su necesidad. De la misma manera como nosotros, muchos de nosotros y muchos entre nosotros necesitamos reconocer. Muchos hemos reconocido nuestra necesidad y hemos bebido de esa agua viva. Hay otros que han bebido de esa agua viva, pero que todavía tienen sed. Y eso es bueno, hermanos. Y estoy hablando de cristianos. ¿Sabe por qué? Porque a pesar de que la sed que ha sido saciada por Dios a nosotros nos ha bendecido, es normal que un cristiano sienta aún más sed y más sed, porque el mismo Salmo 42 dice
que así como el ciervo que brama por las corrientes de las aguas, así brama nuestra alma por Dios. Es normal querer más de Dios, más de Dios, más de Dios. Pero aquellos que no son cristianos tienen que reconocer que no puedes salir adelante por ti mismo. Es verdad, puedes satisfacer tu necesidad o tu sed física. O sea, físicamente puedes satisfacerte, pero en el corazón, en tu vida, la paz, la tranquilidad, ¿puedes hacer algo por ti mismo? ¿Reconoces que necesitas una ayuda exterior? ¿Reconoces que necesitas de algo, de alguien que no lo tienes al alcance? Hay que reconocer, solamente hay que reconocerse. Y todo lo que tienes que reconocer es que tienes sed. Y Jesús dice, y si tú supieras quién te está hablando, tú me pedirías agua. ¿Y sabes lo que dice Jesús? Yo te la daría. Pero pídeme agua, dice Jesús. O sea, Jesús dice, pídeme agua. ¿Tienes sed? ¿No estás satisfecho? ¿No estás contento? Sientes que te faltan cosas. Jesús dice, pídeme, yo te la voy a dar. Pero pídeme. Pídeme en esta mañana, ¿cierto? Nada en esta vida satisface la sed del alma. Tarde o temprano los hombres se dan cuenta, se llegan a saber que ni las cosas que tienen, ni las cosas que han logrado, ni lo que ellos han llegado a hacer los llenan. Y por eso que hay mucha gente rica que tiene todo lo que ellos quieren, pero nunca están satisfechos. Porque esa necesidad en el corazón del hombre solamente puede ser llena por el agua viva de Dios. Entonces Dios dice, si tú supieras quién soy yo, si tuvieras una ligera idea de quién soy yo, tú me pedirías a mí agua. Y yo te la puedo dar siempre. Y yo te la voy a dar. Lo único que hay que hacer es pedir. Jesús es la respuesta para nuestra vida. Jesús es la respuesta para nuestras necesidades. Es verdad, la humanidad necesita agua potable, pero la humanidad también necesita agua espiritual. Y muy probablemente tú formas parte de esa humanidad que necesitas agua. ¿Por qué no le pides a Dios? ¿Por qué no le dices al Señor? ¿Cierto? Dile, Señor, dame agua viva. Dame agua viva. Yo quiero de esa agua, ya no quiero tener sed. Yo no quiero ya vivir lo mismo. Yo no quiero buscar satisfacción en otros lugares. Yo quiero que realmente tú llenes mi vida y que yo pueda tener lo que realmente mi alma necesita.